Lo adelantábamos al inicio del programa. El día de ayer fue la cuenta pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, una instancia en donde los presidentes de ambas cámaras, que además coinciden ser del mismo partido, rinden cuenta ante sus pares, pero también pueden emplazar, obviamente, a otras autoridades para avanzar en las direcciones que ellos estiman que son prioritarias para el desarrollo del país. Queremos hablar con el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, diputado de RN y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Diputado, quería partir preguntando si le sorprendió un poco la reacción del presidente Boric a la cuenta pública, porque claro, él sale bien emplazado, tanto por su discurso como el de Manuel José Osandón, y el presidente después valora las críticas y dice que las iba a acoger, que valora las críticas constructivas. No sé si usted tuvo algún contacto con él después de haber emitido el discurso. Sí, la verdad es que el discurso tiene una columna vertebral que es hablar en base a leyes, a trabajo del Parlamento y en específico de la Cámara. Y frente a eso son las críticas, frente a eso son las explicaciones que uno da frente a nuestro rol fiscalizador, por ejemplo, y la cantidad de oficios que nos han respondido de parte del Ejecutivo. Entonces fue o qué sé yo, los vetos que ha presentado, sin hablar y sin poner en juego su atribución como presidente, pero sí que no nos llegue una indicación para ser votada y después de eso, si se aprueba, se retire con un veto. Me parece que algo que no corresponde o que por lo menos nos deja dudas de saber qué es lo que pasó, quién metió la mano ahí. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me dijo, por lo menos de forma personal, me dijo, mira, fue muy republicano, fue en términos absolutamente institucionales, así que y yo me preocupé de que eso fuera así también. O sea, nunca fue una falta de respeto, ni decir lo están haciendo mal porque lo están haciendo mal, sino que con números, con CADEM, con encuesta NUSC, cosas que son serias. Estamos conversando con José Miguel Castro, presidente de la Cámara. Diputado, al respecto, usted tuvo algunos puntos en específico con los cuales emplazó justamente al Ejecutivo. Uno tiene que ver con una disputa que viene dándose hace varias semanas, que es con el voto obligatorio, ¿no? Y la falta de multas, sobre todo, que se pretende instalar hacia los ciudadanos extranjeros. Usted anuncia justamente una convocatoria de una instancia para este punto en específico. ¿Cuánto usted cree más que se puede dilatar esta discusión para pensar que esto tiene que estar listo antes de llegar a las elecciones y bastante antes, ¿no? O sea, ya no se puede seguir dilatando. Nosotros hemos esperado bastante que el Ejecutivo se pronuncie. Lo único que yo he tenido, por lo menos, han sido ideas de sacar a los extranjeros del padrón, o sea, cambiar el padrón electoral, si bien no se puede hacer para esta elección, para la próxima, y nosotros le hemos dicho por lo menos que como oposición no estamos dispuestos, sí estamos dispuestos a cambiar algunas reglas del juego, quizás subiendo los requisitos, pero no sacarlos a rajatabla. No nos olvidemos que el año 2022 ellos estaban por poner absolutamente a cualquiera votando cuando estábamos hablando de la Convención Constitucional, y ahí no estábamos hablando de un presidente de la República, estábamos hablando de una Constitución. Frente a eso, al no tener respuesta, al ver el inmovilismo de parte del gobierno, lo que yo hago es citar a una sesión especial donde se aprueba esto, después pasa a la Comisión de Gobierno Interior, hablo con el presidente de la Comisión de Gobierno Interior y él se compromete en virtud de que sabemos que es importante que vote más gente, que un 30% no puede estar eligiendo a todas sus autoridades, sino que tiene que ser lo más cercano al 100%, ojalá, de nuestra población. Él se compromete a sacarlo en 2 semanas y después yo anuncio efectivamente que voy a hacer en base a mis atribuciones también, que están absolutamente normadas en la Constitución, yo como presidente de la Cámara, voy a llamar entonces a una sesión especial para poder sacar esto adelante. Obviamente en sintonía con el Senado y después de haber conversado con mi par del Senado, el presidente del Senado y con los distintos presidentes de partido del Senado también, con muchos senadores. Entonces, esto ya no se puede seguir dilatando, creo yo. Creo que tampoco se puede mezclar con otros temas como el Ejecutivo quería en algún momento, reformas políticas, etcétera, que independiente que sean importantes, creo yo que le quitan viabilidad al que podamos sacar adelante un proyecto así. ¿Hay un punto medio en el cual se esté dispuesto a llegar a un entendimiento, diputado, o esto tiene que ser con multa para todos y esa es la postura de la oposición?
No, nosotros hemos sido y hemos entendido que hay que de repente llegar a un punto medio, y en ese sentido lo que busca el proyecto de Joana Pérez, Mm. que es la autora de este proyecto, es que le da multa solamente a aquellas personas que son ciudadanas, del Estado de Chile. O sea, estamos hablando de una persona que es chileno, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, se le entregó la nacionalidad por gracia. Estamos hablando de una persona que, por ejemplo, nace en el extranjero, pero sus padres son chilenos. Ese es va a ser en el fondo la multa a las personas, si es que llega a ver la luz este proyecto, y yo en ese sentido estoy empecinado en que eso sea así. Mm. Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro. Diputado, quedan pocos meses de este periodo legislativo, no menos de un año. Eh, ¿qué- Menos de un año, sí, claro, Menos de falta un más. año, claro. Uno podría decir que puede ser mucho o poco dependiendo de todo lo que pase, ¿no? Pero la verdad es que el tiempo suele demostrar que uno parpadea y ya estamos en marzo. Entonces, le quería preguntar a Así su es. juicio qué es lo que falta para un cambio de rumbo, ¿no? Entendiendo que todavía pareciera que quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué prioridades usted piensa que deberían ponerse sobre la mesa para sentir que llegamos al final de este periodo con más logros que lamentos sobre la mesa? A ver, yo creo que hay que distinguir, le voy a contestar inmediatamente, pero yo Ujú. creo que hay muchas cosas que se debieron haber hecho durante mucho tiempo atrás. O sea, el tener una ley antiterrorista, el tener un Ministerio de Seguridad Pública, son cosas que se deberían haber tenido, y de hecho son proyectos muy antiguos. El Mm. robo de madera, son proyectos muy antiguos que yo creo que llegamos muy tarde, y Chile sería distinto quizás si esto hubiera estado listo hace 3, 4 años atrás, cuando se nos negaba absolutamente la sal y el agua. Hoy en día, dado que nos estábamos ahogando, creo yo que han sido capaces de entender que había que hablar de terrorismo y tener una ley terrorista. Antes no. O hablar de que la migración ilegal traía delincuencia y crimen que no conocíamos antes, era impensado. Acuérdense que querían fronteras completamente abiertas algunas de las personas que hoy día tienen sillones en el gobierno. Yo creo que llegamos tarde. Dicho eso, lo que me gustaría a mí, pero sé que va a ser difícil porque las posiciones todavía están metidas en la ideología, es sacar algunas leyes que yo creo que son fundamentales. Ejemplo, para lo que es el crecimiento, hablar de permisos de tipo ambiental, hablar de desregulación, hablar de monumentos nacionales, creo yo que es importantísimo, y veo difícil que podamos avanzar. Hoy día, para explicárselo a la gente, uno se encuentra en una ciudad, se encuentra con una casa de 70 o 100 años atrás, prácticamente, y lo estoy hablando súper en serio, hay que llamar a un antropólogo y hacer un estudio de campo, Mm. meterse 4 o 5 metros abajo para poder seguir construyendo. Eso para el empleo, eso para la conectividad, y eso para el desarrollo de cualquier país. Entonces, frente a eso, si no somos capaces de tener ese tipo de cambio, si no somos capaces de realmente tener una ventanilla única, de realmente sacar los tiempos y hablar de un silencio cuando no se pronuncian los distintos equipos positivos, eso quiere decir, si usted no me responde en una cantidad de tiempo, esto se aprueba, nosotros no vamos a seguir avanzando en términos económicos. También creo yo que en seguridad, si nosotros no dotamos, y se lo dije también al presidente y lo dije en mi Mm. cuenta, si nosotros no seguimos avanzando en el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país, vamos a seguir teniendo Fuerzas Armadas que arriba el objetivo no pueden ni detener, no pueden ni registrar, ni pueden reconducir a un extranjero. O sea, tenemos Fuerzas Armadas que pueden estar dotadas de miles de megáfonos o de camionetas 4x4, pero no tienen el poder y el peso de la ley. Entonces, frente a eso hay que avanzar en tipificar como delito, como lo hacen muchos otros países, el ingreso clandestino a nuestro país. Si no, simplemente están de forma decorativa las Fuerzas Armadas. Eso conlleva en el fondo también al avance de las RUF o reglas del uso de la Mm. fuerza, entendiendo los derechos humanos, entendiendo los temas constitucionales que tienen en derecho cada persona, pero hay que avanzar en las RUF y en el ingreso clandestino como delito. Yo creo que esas cosas son cosas que realmente cambian la hoja, hacen un cambio de timón para no seguir viendo lo que estamos viendo en nuestro país.
Ahora, Hablando, por ejemplo, solamente de delincuencia y de cómo se llama, de si seguimos más allá, me encantaría hablar de contribuciones, etcétera, podríamos estar etcétera, pero hasta ya son temas mañana. que escapan, claro, pero son temas que escapan también a las competencias del Mm. Parlamento, son temas que escapan en el fondo a las competencias de mías. Pero bueno, Ahora, a usted le toca todos estos meses liderar la Cámara de Diputadas y Diputados, pero me imagino que no se puede abstraer de la política del día a día, ¿no? Le quería preguntar, diputado, de cómo está mirando la sí. carrera presidencial como militante de Renovación Nacional, si ve con preocupación el momento de Evelyn Matei. Yo he tratado y he sido muy crítico cuando veo a un presidente, cuando veo a ministros preocupados más de las carreras de los presidenciales que de sus propias labores. Y en ese sentido, la presidencia para mí es fundamental como presidente. Yo tengo mi corazón absolutamente puesto en Renovación Nacional porque soy de Renovación Nacional y tengo mi candidata. Obviamente las encuestas siempre preocupan, pero son fotografías del momento y yo creo que hay que dejar que pase un poco el tiempo para poder ver efectivamente los cambios que se han hecho en los distintos comandos para poder seguir adelante y poder ver cómo responde la ciudadanía a esto. Yo creo que lo importante destacar ahora es que ha habido también un cambio, o se han reconocido errores, o ha habido un cambio en el trato entre las campañas, por lo menos de oposición, de derecha, Mm. y eso siempre es bueno y eso uno lo valora. Yo soy muestra y realmente me ejemplifico mucho en mí que uno puede llegar a acuerdos, que uno puede como oposición enfrentarse a los adversarios, porque yo tengo votos para salir, yo tengo votos desde Johannes Kaiser hasta demócratas, Mm. pasando por Renovación Nacional, Chile Vamos, y también algunas personas del frente. Nosotros no tenemos mayoría en la Cámara, pero pese a eso soy el primer presidente de derecha que tiene la Cámara. Entonces, se puede, de que se puede, se puede. Yo creo que en ese mismo sentido hay que mirar hacia adelante y yo creo que se están dando algunos esfuerzos que son importantes hoy en día. Oiga, la última, ¿va a la reelección? Sí, sí. Ah, ya. Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Mi señora, mi señora después de este puesto, la verdad es que tenemos sus conversaciones pendientes, pero hasta ahora sí, yo creo que es también soy un político que ya ha madurado, he tenido también los distintos puestos, he llegado también a ser presidente de la Cámara, entonces yo creo que también lo que uno sabe es también importante entregar la posta también bien hecha a los que van entrando, sobre todo en un parlamento que cambia tan rápido. Así que hasta ahora sí, pero obviamente eso lo tiene que definir el partido al final. José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional, presidente además de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros en Infinita. Yo le agradezco mucho a ustedes y lo que necesiten estamos a su disposición. Hasta la próxima, diputado, que esté bien.